Hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Calles silenciosas, iglesias antiguas y casas de piedra que conservan historias que nadie se atreve a contar. Pero incluso en esos lugares existe un momento en el que el pasado decide volver a hablar. Y cuando lo hace, cambia la vida de quienes se atreven a escuchar. Lo que estás a punto de conocer ocurrió en un pequeño pueblo del norte de España. Durante generaciones, sus habitantes pasaban frente a una vieja iglesia sin imaginar que, detrás de uno de sus muros, permanecía oculto un secreto capaz de atravesar casi 200 años de historia. No era un tesoro de oro, no eran reliquias famosas, era algo mucho más poderoso. 200 cartas, cartas escritas por un niño, cartas que jamás llegaron a su destino. Todo comenzó cuando Miguel, un muchacho de apenas 12 años, ayudaba como monaguillo en aquella parroquia. Era un niño tranquilo, curioso y profundamente creyente. Mientras otros soñaban con abandonar el pueblo, él disfrutaba recorriendo cada rincón de la antigua iglesia, observando las imágenes de los santos y escuchando las historias que el anciano sacerdote compartía después de la misa. Desde pequeño, había aprendido que Dios hablaba de muchas maneras. A veces mediante el silencio, a veces a través de las personas y otras veces mediante acontecimientos imposibles de explicar. Aquella mañana parecía igual a cualquier otra. El sacerdote le pidió que lo acompañara al viejo depósito donde se guardaban objetos que ya nadie utilizaba. Bancos rotos, crucifijos desgastados, libros cubiertos de polvo y cajas olvidadas desde hacía décadas. Mientras limpiaban el lugar, Miguel notó que una parte del muro sonaba diferente cuando golpeaba suavemente con la escoba. Era un sonido hueco, extraño, como si detrás hubiera un espacio vacío. Al principio pensó que era solo una ilusión provocada por la humedad de las paredes, pero la curiosidad no desapareció. Cuando terminó el trabajo regresó solo. Observó detenidamente las piedras antiguas. Una de ellas parecía ligeramente desplazada respecto a las demás. Con mucho esfuerzo, logró moverla apenas unos centímetros. Entonces apareció un pequeño compartimento oculto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Dentro no había joyas, tampoco dinero. Había un paquete cuidadosamente envuelto con una tela ya casi deshecha por el paso del tiempo. Lo levantó con delicadeza. Pesaba más de lo que imaginaba. Cuando retiró la tela, descubrió decenas de sobres amarillentos, perfectamente acomodados unos sobre otros. Muchos llevaban sellos antiguos, otros tenían nombres escritos con una caligrafía elegante. Todos parecían haber permanecido intactos durante generaciones. Miguel sintió un escalofrío. No entendía por qué alguien escondería correspondencia dentro de un muro de la iglesia. Corrió inmediatamente a buscar al sacerdote. El anciano quedó inmóvil apenas vio el contenido. Sus manos comenzaron a temblar. Tomó uno de los sobres y leyó lentamente la fecha escrita en la esquina. Después otro, luego otro. Había cartas provenientes de distintas épocas, todas perfectamente conservadas gracias al lugar donde habían permanecido ocultas. Durante unos minutos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Solo contemplaban aquel inesperado hallazgo. Finalmente el sacerdote murmuró algo que Miguel jamás olvidaría. Quizá Dios esperó exactamente este momento para que fueran encontradas. Aquella frase quedó grabada en la memoria del muchacho. Esa misma tarde comenzaron a revisar cuidadosamente el contenido. Descubrieron algo sorprendente. Muchas cartas nunca habían sido abiertas. Seguían selladas exactamente igual que el día en que fueron escritas. Otras tenían anotaciones hechas por antiguos párrocos, y varias compartían un detalle inquietante. Estaban dirigidas a personas que jamás las recibieron. ¿Por qué? ¿Quién decidió esconderlas? ¿Fue un accidente? ¿O alguien quiso proteger aquellos mensajes para que fueran descubiertos muchos años después? Mientras Miguel observaba aquellos sobres envejecidos, comprendió que cada uno representaba una vida, una familia, una despedida, un perdón, una esperanza, palabras que llevaban casi 2 siglos esperando ser escuchadas. Lo que todavía no sabía era que una de esas cartas cambiaría también su propio destino,
porque entre todas ellas existía un mensaje diferente, un sobre sin destinatario visible, sin remitente, solo una frase escrita con tinta descolorida, para quien tenga el valor de abrirla cuando llegue el tiempo de Dios. Miguel sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. No podía apartar la mirada de aquella misteriosa inscripción, y sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia una historia que transformaría no solo su vida, sino también la fe de todo un pueblo. Aquella noche, Miguel apenas pudo dormir. La imagen del sobre sin remitente permanecía grabada en su mente como una pregunta que no dejaba de repetirse. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a leer aquella frase escrita con tinta descolorida, para quien tenga el valor de abrirla cuando llegue el tiempo de Dios. No era una carta cualquiera. Parecía escrita para alguien que todavía no había nacido cuando fue escondida. Al amanecer, regresó a la parroquia mucho antes de que sonaran las campanas de la primera misa. El sacerdote ya lo esperaba en la sacristía. Sobre una mesa de madera habían colocado cuidadosamente todas las cartas encontradas, protegidas con paños limpios para evitar que la humedad dañara el papel. El anciano permanecía en silencio. Había pasado toda la noche consultando antiguos libros parroquiales. Sin embargo, no encontró una sola referencia al compartimento oculto. Ni un inventario, ni una nota, ni un testimonio. Era como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de su existencia. «No podemos abrirlas todas de inmediato», dijo finalmente el sacerdote. «Cada una pertenece a una historia. Debemos tratarlas con el respeto que merecen». Miguel asintió. Comprendía perfectamente aquellas palabras. No eran simples documentos antiguos, eran fragmentos de vidas humanas. Después de unos minutos de oración, decidieron comenzar por una de las cartas selladas cuyo destinatario aparecía claramente identificado. En el sobre podía leerse: «Para don Antonio Herrera». Debajo figuraba una fecha: 3 de noviembre de 1849. Con extremo cuidado despegaron el antiguo sello de cera. El papel crujió suavemente al desplegarse. La tinta, aunque descolorida, seguía siendo perfectamente legible. El sacerdote comenzó a leer en voz alta. Era una madre. Escribía a su hijo, que había partido lejos buscando trabajo para mantener a la familia. Le hablaba de la cosecha, del nacimiento de una sobrina, de la enfermedad de su padre, pero también de algo mucho más profundo. Le decía que no perdiera jamás la fe, que, aunque el mundo pareciera injusto, Dios nunca abandonaba a quienes caminaban con un corazón limpio. Miguel escuchaba en absoluto silencio. Cada palabra parecía atravesar casi 200 años para llegar intacta hasta aquel pequeño despacho parroquial. Cuando terminaron de leer, ninguno habló durante varios minutos. El muchacho imaginaba a aquella mujer escribiendo junto a una vela, convencida de que su hijo recibiría aquellas líneas pocas semanas después. Nunca supo que la carta jamás salió de aquella iglesia. Entonces apareció la primera pregunta verdaderamente inquietante. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido para que aquel mensaje nunca fuera enviado? Mientras revisaban otros sobres, encontraron un detalle inesperado. No todas las cartas provenían del mismo sacerdote. Algunas llevaban distintos sellos parroquiales. Incluso había correspondencia de pueblos vecinos. Eso significaba que alguien, durante muchos años, había seguido escondiendo nuevas cartas en aquel mismo lugar. No fue un accidente aislado, fue una decisión mantenida durante generaciones. Miguel sintió un escalofrío. Aquello empezaba a parecer menos un hallazgo histórico y más un misterio cuidadosamente construido. El sacerdote respiró profundamente. «Necesitamos averiguar quién tuvo acceso a este muro». Buscaron antiguos planos de la iglesia, compararon fechas, examinaron los registros de las restauraciones realizadas durante el siglo IX, pero ningún documento mencionaba el pequeño compartimento. Era invisible incluso para la historia oficial. Aquella tarde decidieron visitar el archivo municipal. El edificio conservaba enormes libros cubiertos de polvo donde aparecían los nombres de los antiguos sacerdotes del pueblo.
Horas después, encontraron un dato curioso. En 1852 había ejercido allí un párroco llamado Padre Esteban. Junto a su nombre, alguien había añadido, muchos años después, una breve anotación escrita con otra tinta. Hombre de absoluto silencio. Nada más. Sin explicación, sin detalles, solo aquellas 4 palabras. Miguel volvió a sentir que el misterio se hacía cada vez más profundo. ¿Por qué alguien recordaría así a un sacerdote? ¿Qué había hecho para merecer aquella descripción? Cuando regresaban a la iglesia, el anciano sacerdote comentó algo casi en un susurro. Hay silencios que esconden miedo y otros que esconden amor. Miguel no entendió el significado de aquella frase. Todavía no, porque ignoraba que muy pronto descubrirían que algunas personas habían preferido cargar con un enorme peso durante toda su vida antes que permitir que ciertas cartas fueran leídas demasiado pronto. Esa misma noche, mientras ordenaban nuevamente los sobres, el muchacho tomó entre sus manos la misteriosa carta sin destinatario. Esta vez, observó algo que antes había pasado por alto. En el reverso del sobre aparecía grabado un pequeño símbolo, una cruz, y debajo de ella, las iniciales M.A. No figuraban en ninguna otra carta, y sin saberlo, Miguel acababa de encontrar la primera pista capaz de conducirlos hasta el verdadero origen de las 200 cartas olvidadas. Miguel no pudo apartar la mirada de aquellas 2 pequeñas letras. M.A. No aparecían en ninguna de las otras cartas, ni en los sobres abiertos, ni en los sellados. Era como si aquella misteriosa correspondencia perteneciera a alguien completamente distinto. El sacerdote tomó una lupa antigua y examinó cuidadosamente la marca. No parecía escrita con tinta, estaba grabada en el propio papel, como si hubiese sido prensada durante su fabricación. Esta carta fue preparada especialmente, murmuró. No fue un sobre cualquiera. Miguel sintió cómo la curiosidad vencía poco a poco al miedo. ¿La abrimos? El anciano permaneció varios segundos en silencio. Luego negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Si alguien escribió que debía abrirse cuando llegara el tiempo de Dios, debemos comprender primero por qué esperó tanto. Aquella respuesta dejó al muchacho algo decepcionado, pero entendía que la prudencia también formaba parte de la fe. Durante los días siguientes comenzaron una investigación mucho más profunda. Revisaron los registros parroquiales desde principios del siglo IX. Bautismos, matrimonios, defunciones, listas de sacerdotes, donaciones, incluso antiguos libros de cuentas. Todo parecía perfectamente ordenado, excepto por un detalle. Entre los años 1848 y 1856 faltaban numerosas páginas. No estaban arrancadas violentamente, simplemente habían desaparecido, como si alguien las hubiera retirado con muchísimo cuidado. Miguel frunció el ceño. ¿Quién haría algo así? El sacerdote respondió sin levantar la vista. Alguien que quería que ciertas personas fueran olvidadas. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Olvidadas, no ocultadas, no castigadas, olvidadas. Era una diferencia enorme. Aquella misma tarde visitaron a don Ricardo, el historiador más anciano del pueblo. Vivía solo en una casa repleta de libros, mapas y documentos antiguos. Cuando escuchó la historia de las cartas, permaneció inmóvil. Luego preguntó con voz temblorosa, ¿había una cruz y las iniciales M.A.? Miguel sintió un escalofrío. Era la primera persona que reconocía aquel símbolo. Sí. El anciano cerró lentamente los ojos. Parecía debatirse entre hablar o guardar silencio. Finalmente susurró. Creí que nadie volvería a pronunciar esas letras. Miguel y el sacerdote intercambiaron una mirada. Comprendieron que estaban a punto de escuchar algo importante. Don Ricardo caminó lentamente hasta una estantería. Sacó una pequeña caja de madera. Dentro guardaba un viejo cuaderno cubierto por una tela desgastada. Las primeras páginas estaban vacías, pero casi al final apareció un nombre escrito con una caligrafía elegante. María Álvarez.
Miguel lo leyó en voz alta. ¿Quién era? El anciano tardó unos segundos en responder. Nadie lo sabe con certeza. Unos decían que era maestra. Otros aseguraban que ayudaba al sacerdote a escribir cartas para quienes no sabían leer. También hubo quienes afirmaban que dedicó su vida a consolar enfermos y acompañar moribundos. Pero un día desapareció, sin despedirse, sin dejar explicación, y con el paso de los años su nombre dejó de mencionarse. El sacerdote observó nuevamente las iniciales del misterioso sobre. M.A. María Álvarez. ¿Era posible que aquella carta hubiera sido escrita por ella? Miguel sintió que todo comenzaba a encajar. Sin embargo, cuanto más aprendían sobre aquella mujer, menos información encontraban. Era como perseguir una sombra. Los registros oficiales apenas la mencionaban. Las actas municipales parecían ignorarla. Incluso en el cementerio no existía ninguna tumba con ese nombre. Como si jamás hubiera existido. Esa ausencia resultaba demasiado perfecta para ser casualidad. Aquella noche, mientras Miguel regresaba a casa, recordó algo que había escuchado muchas veces de labios de su abuelo. El olvido también puede ser una forma de condena. Nunca había comprendido realmente aquella frase, hasta ese momento, porque alguien no solo había escondido cartas, también había conseguido borrar a una persona entera de la memoria del pueblo. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Mientras limpiaban nuevamente el compartimento secreto, Miguel descubrió que el fondo de piedra no era completamente sólido. Había una pequeña grieta. Introdujo cuidadosamente la mano. Sus dedos tocaron algo frío, muy frío. Con enorme esfuerzo logró extraer un pequeño objeto envuelto en cuero endurecido por el tiempo. Era un medallón. En una cara aparecía una sencilla cruz. En la otra, las mismas iniciales. M.A. Pero había algo más. Dentro del medallón, cuidadosamente doblado, descansaba un diminuto trozo de papel. Solo contenía una frase. Una única frase. No busquen las respuestas en las cartas. Busquen a quien decidió que permanecieran en silencio. Miguel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza el pecho. Hasta ese instante habían creído que el misterio estaba dentro de los sobres. Acababan de descubrir que el verdadero secreto podía encontrarse en la persona que jamás permitió que aquellos mensajes llegaran a su destino. Y esa revelación cambiaría por completo el rumbo de su búsqueda. Durante varios minutos nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra. El pequeño papel encontrado dentro del medallón parecía cambiar por completo el significado de todo cuanto habían descubierto. No busquen las respuestas en las cartas. Busquen a quien decidió que permanecieran en silencio. Miguel volvió a leer la frase una y otra vez. Hasta ese instante había imaginado que alguien escondió aquellas cartas por accidente o por simple descuido. Ahora comprendía que había sido una decisión consciente. Alguien había elegido el silencio. Pero, ¿con qué propósito? El sacerdote guardó cuidadosamente el medallón en una pequeña caja de madera. A partir de este momento debemos ser muy prudentes. Miguel levantó la vista. ¿Tiene miedo? El anciano sonrió con tristeza. No temo a la verdad. Temo a la forma en que las personas reaccionan cuando la verdad llega demasiado tarde. Aquellas palabras quedaron resonando en la iglesia vacía, porque 2 siglos podían convertir una historia en una leyenda, pero también podían transformar una mentira en una aparente verdad. Durante las semanas siguientes evitaron hablar públicamente del descubrimiento. Solo informaron al obispado de que habían encontrado antiguos documentos parroquiales que necesitaban ser catalogados. No mencionaron las 200 cartas, ni el compartimento secreto, ni el medallón. Cuanto menos personas conocieran el hallazgo, menor sería el riesgo de que alguien intentara llevárselo antes de comprender su verdadero valor. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse igualmente. En un pueblo pequeño los secretos nunca permanecen ocultos demasiado tiempo. Algunas personas aseguraban que habían encontrado un tesoro, otras hablaban de reliquias milagrosas,
Incluso apareció quien afirmó que la iglesia escondía riquezas del antiguo reino. Miguel escuchaba aquellas conversaciones con preocupación. Nadie imaginaba que el verdadero tesoro eran simples hojas de papel, palabras, recuerdos, vidas enteras conservadas entre sobres amarillentos. Un viernes por la tarde llegó a la parroquia una anciana llamada Doña Isabel. Tenía casi 90 años. Caminaba lentamente apoyándose en un bastón de madera. Pidió hablar en privado con el sacerdote. Cuando Miguel iba a marcharse, la mujer lo detuvo. «Tú también debes escuchar. Lo que voy a contar quizás solo tenga sentido para ustedes». Su voz era débil, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida. Cuando yo era niña, mi abuela repetía siempre una advertencia. Si alguna vez aparecen las cartas, no juzguen demasiado deprisa al hombre que las escondió. Miguel sintió un escalofrío. Era la primera vez que alguien hablaba de un hombre. Hasta entonces ni siquiera sabían si el responsable había sido un sacerdote, un vecino o cualquier otra persona. ¿Su abuela conocía la historia?, preguntó el sacerdote. La anciana asintió lentamente. Solo decía que hubo alguien dispuesto a cargar con el odio de todo un pueblo para evitar un sufrimiento mucho mayor. Después guardó silencio. Parecía buscar fuerzas para continuar. Nunca explicó qué ocurrió exactamente. Solo repetía que un día la verdad volvería, cuando Dios considerara que los corazones estuvieran preparados. Miguel recordó inmediatamente la frase escrita sobre el misterioso sobre. Cuando llegue el tiempo de Dios. ¿Era una coincidencia? Cada vez parecía menos probable. Esa misma noche, decidieron revisar nuevamente las 200 cartas. No buscaban nombres, ni fechas. Buscaban algo diferente, una firma, una marca, algún detalle que relacionara todos aquellos documentos. Después de varias horas, apareció el primer patrón. En muchas cartas había una pequeña línea escrita con la misma caligrafía, a veces al margen, a veces al final, siempre casi invisible. Rece por quien nunca leerá estas palabras. Miguel comparó una docena de cartas. La frase aparecía exactamente igual, la misma tinta, la misma letra, la misma inclinación. Aquella persona había leído muchas de las cartas antes de esconderlas, pero no las destruyó. Las conservó cuidadosamente, como si esperara que algún día alguien más las encontrara. «No era un ladrón», susurró Miguel. «No», respondió el sacerdote. «Entonces, ¿era un protector?» El anciano no respondió, porque aún no lo sabía. Al revisar uno de los últimos sobres, apareció un pequeño trozo de tela cosido al interior. Era un gesto extraño. Miguel lo despegó cuidadosamente. Debajo apareció una palabra escrita con tinta casi borrada. Custodio. No era un nombre. Parecía un cargo, una misión, un deber. El sacerdote respiró profundamente. En latín significa guardián. Miguel permaneció inmóvil. Guardián. No ladrón. No culpable. Guardián. Quizá la persona responsable jamás quiso apropiarse de aquellas cartas. Quizá dedicó toda su vida precisamente a protegerlas, pero ¿de quién? ¿Y por qué? Cuando ya estaban guardando nuevamente los documentos, Miguel descubrió un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. En el interior de la caja donde descansaban las cartas había una doble base. Con muchísimo cuidado levantó la fina tabla de madera. Debajo apareció un pequeño cuaderno de apenas 20 páginas. La cubierta estaba completamente desgastada. No tenía título, solo una fecha, 1854. El sacerdote abrió lentamente la primera página. Las manos le comenzaron a temblar, porque aquella no era una colección de cartas, era un diario. Y la primera frase escrita decía: «Si alguien está leyendo esto, significa que fracasé en mi intento de protegerlos». Miguel comprendió, antes incluso de pasar la siguiente página, que por primera vez iban a escuchar la voz del hombre que había guardado silencio durante casi 200 años. Y aquella confesión prometía cambiar para siempre todo lo que creían saber sobre las cartas olvidadas. El sacerdote sostuvo el pequeño cuaderno con una mezcla de respeto y temor.
Las hojas eran frágiles. El cuero de la cubierta estaba resquebrajado por el paso de los años. Aún así, la tinta permanecía sorprendentemente legible. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez no iban a leer la carta de una madre, de un hijo o de un soldado. Iban a escuchar la voz del hombre que había decidido esconderlas todas. El anciano abrió cuidadosamente la primera página. En la parte superior podía leerse una fecha, 15 de febrero de 1854. Debajo aparecía la primera confesión. Escribo estas líneas porque llegará el día en que alguien me juzgue sin conocer toda la verdad. Miguel levantó lentamente la mirada. Aquella frase sonaba menos a una justificación y más a una súplica. El sacerdote continuó leyendo. Si encuentras este cuaderno, no me preguntes primero por qué escondí las cartas. Pregúntate antes qué habría ocurrido si todas hubieran sido entregadas. El muchacho permaneció inmóvil. Nunca había pensado en esa posibilidad. Siempre había dado por hecho que impedir que una carta llegara a su destinatario era una injusticia. Pero, ¿y si alguna de ellas hubiera provocado una tragedia? Las siguientes páginas describían un tiempo muy difícil para el pueblo: epidemias, hambre, familias enteras obligadas a emigrar. En medio de aquel sufrimiento, la iglesia se había convertido en el único lugar donde muchos podían dejar noticias para sus seres queridos. No existía un servicio postal regular. Con frecuencia eran los sacerdotes quienes entregaban personalmente las cartas cuando viajaban a otros pueblos. El autor del diario explicaba que aquella misión era considerada un auténtico ministerio de esperanza. Hasta que todo cambió. Una tarde llegaron 3 cartas el mismo día. Las 3 se hablaban de la misma persona, y comprendí que ninguna verdad llega siempre en el momento adecuado. Miguel frunció el ceño. El diario no explicaba aún quién era aquella persona. Solo dejaba claro que aquellas 3 cartas marcaron el comienzo de todo. Pasaron varias páginas. Entonces apareció una frase escrita con una letra mucho más temblorosa. Ese día aprendí que decir siempre la verdad no basta. También hay que saber cuándo una verdad puede destruir un alma. Miguel guardó silencio. Recordó tantas veces en las que había escuchado decir que la sinceridad era un deber cristiano. Sin embargo, aquellas palabras parecían hablar de otra responsabilidad mucho más difícil. El sacerdote cerró unos segundos los ojos antes de continuar. El diario relataba que el autor pasó varios días rezando delante del Santísimo Sacramento. No sabía qué hacer. Si entregaba aquellas 3 cartas, algunas personas sufrirían un dolor inmenso. Si las ocultaba, cargaría para siempre con una culpa que nadie comprendería. Pedí a Dios una señal. No llegó. Solo encontré silencio. Miguel sintió un profundo respeto por aquel hombre desconocido. Por primera vez, dejaba de imaginarlo como alguien que había actuado por egoísmo. Parecía un hombre atrapado entre 2 caminos imposibles. Entonces apareció un nombre. No era María Álvarez, ni el padre Esteban. Era otro completamente desconocido, Tomás Beltrán. Junto al nombre solo había una breve anotación: el primer inocente. Miguel sintió un escalofrío. ¿Quién era Tomás?, preguntó. El sacerdote negó lentamente con la cabeza. Nunca he oído ese nombre en nuestra parroquia. Buscaron inmediatamente entre las 200 cartas. Después de varios minutos, encontraron un sobre dirigido precisamente a él. Seguía sellado. Nadie lo había abierto desde hacía casi 2 siglos. Miguel observó el sobre. Sus manos temblaban. ¿Y si esta carta explica todo? El anciano permaneció largo rato en silencio. Finalmente respondió: quizá, o quizá solo abra una herida que todavía no sabemos cerrar. Con extremo cuidado retiraron el antiguo sello. El papel desprendía un leve aroma a humedad y cera envejecida. La carta era breve. Muy breve. Solo unas pocas líneas. Tomás, no regreses al pueblo. Han comenzado las acusaciones. Algunos necesitan encontrar un culpable y han decidido que seas tú. Si vuelves, temo que no saldrás con vida. Que Dios te proteja. María. Miguel dejó escapar lentamente el aire.
Nadie habló. La carta había llegado demasiado tarde, o mejor dicho, nunca había llegado. El muchacho comprendió de inmediato la terrible posibilidad. Si Tomás regresó sin recibir aquella advertencia, quizá caminó directamente hacia el peligro. Revisaron los registros de defunciones. No encontraron su nombre. Buscaron matrimonios. Nada. Bautismos. Nada. Era como si hubiera desaparecido completamente de la historia. El sacerdote volvió entonces al diario. En la siguiente página solo aparecía una frase. No pude salvar al primero, pero juré ante Dios que jamás permitiría otra injusticia igual. Miguel sintió un nudo en la garganta. Ahora todo comenzaba a adquirir un sentido distinto. ¿Y si el hombre del diario no empezó escondiendo cartas? ¿Y si todo comenzó después de un terrible error? Cuando ya caía la noche, el anciano cerró cuidadosamente el cuaderno. No podía seguir leyendo. Necesitaba rezar. Miguel permaneció solo unos minutos contemplando las cartas. Pensó en aquella madre que nunca recibió respuesta, en aquel hijo que jamás supo la verdad, en Tomás, en María, en todos los nombres olvidados por el tiempo. Entonces, mientras ordenaba nuevamente el diario, descubrió un pequeño pliego doblado entre las últimas páginas ya leídas. No formaba parte del cuaderno original, había sido escondido allí después. Lo desplegó lentamente. Era un mapa dibujado a mano, muy sencillo. Mostraba únicamente la iglesia, el antiguo cementerio y un enorme roble situado a las afueras del pueblo. Sobre el árbol, alguien había escrito una sola palabra: confesión. Miguel comprendió que el hombre del diario no había terminado de contar su historia. La parte más importante no estaba escrita entre aquellas páginas. Los estaba esperando en otro lugar, y el viejo roble parecía guardar el siguiente capítulo de un secreto que llevaba casi 200 años aguardando el momento de salir a la luz. Miguel sostuvo el pequeño mapa con ambas manos. Era un dibujo sencillo, casi improvisado, pero lo bastante preciso como para reconocer cada lugar del pueblo. La iglesia aparecía marcada con una pequeña cruz. El antiguo cementerio estaba representado por varias lápidas alineadas, y al norte del camino principal destacaba un enorme árbol acompañado de una sola palabra: confesión. No había ninguna explicación más. El sacerdote observó el mapa durante largo rato. Ese roble aún existe. Miguel levantó la vista con sorpresa. ¿Lo conoce? Claro. Está junto al sendero que conduce al antiguo molino. Lleva allí mucho antes de que yo naciera. Ninguno de los dos esperó al día siguiente. A pesar de que el sol comenzaba a ocultarse, decidieron caminar hasta las afueras del pueblo. El sendero era estrecho y silencioso. Solo se escuchaba el viento moviendo los trigales y el canto lejano de algunos pájaros que regresaban a sus nidos. Miguel caminaba unos pasos delante del sacerdote. Sentía una mezcla de emoción y temor. Cada descubrimiento parecía acercarlos más a la verdad, pero también hacía crecer una pregunta inquietante. ¿Por qué nadie había encontrado antes todas aquellas pistas? Cuando llegaron, el viejo roble se alzaba majestuoso sobre una pequeña colina. Su tronco era tan ancho que habrían hecho falta 5 personas para rodearlo con los brazos. Las raíces sobresalían de la tierra como si abrazaran el suelo desde hacía siglos. El sacerdote permaneció inmóvil. Muchos creen que este árbol tiene más de 300 años. Miguel observó lentamente el lugar. No parecía haber nada especial, solo tierra, piedras y hojas secas. Sin embargo, el mapa señalaba exactamente aquel punto. Comenzaron a examinar el tronco. Al principio no encontraron nada, pero al rodearlo por completo, Miguel descubrió una pequeña cruz grabada en la corteza. No era reciente. La madera había crecido alrededor de aquella marca. Eso significaba que llevaba allí muchísimo tiempo. Debajo de la cruz aparecía otra inscripción casi borrada. Lucas 8:17. El sacerdote sonrió levemente. Conocía perfectamente ese versículo. Lo recitó de memoria. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz.
Miguel sintió un escalofrío. Aquellas palabras parecían escritas para ellos, como si quien grabó aquella referencia bíblica supiera que, algún día, alguien llegaría hasta allí. Mientras observaban el terreno, el muchacho notó algo extraño. Una de las piedras junto al árbol era completamente distinta a las demás. Era plana, perfectamente rectangular, demasiado regular para ser natural. Entre ambos lograron moverla con gran esfuerzo. Debajo apareció un pequeño hueco protegido por una caja metálica muy deteriorada. El sacerdote respiró profundamente antes de abrirla. Dentro no había oro, ni objetos religiosos, solo varios cuadernos envueltos en lino, y una pequeña cruz de madera. Miguel tomó el primer cuaderno. En la portada podía leerse una frase: «Segunda parte de mi confesión». Abrió la primera página. La letra era la misma del diario encontrado en la iglesia. No había duda. Era el mismo autor. Si has llegado hasta aquí, significa que las cartas sobrevivieron. Gracias a Dios. Miguel intercambió una mirada con el sacerdote. El hombre que escribió aquellas líneas jamás supo si alguien encontraría su legado. Aún así, había seguido escribiendo. Las siguientes páginas revelaban algo inesperado. El autor confesaba que nunca actuó solo. Existía otra persona que lo ayudó desde el principio, una mujer. No aparecía su nombre completo, solo sus iniciales, M.A. Miguel sintió un vuelco en el corazón. María Álvarez, por fin reaparecía. Sin María yo jamás habría tenido el valor de hacer lo que hice. Ella veía el sufrimiento antes que nadie. Ella comprendía cuándo una verdad podía salvar y cuándo podía destruir. El sacerdote permaneció en silencio. Hasta ese momento habían imaginado que María era la autora de algunas cartas. Ahora descubrían que también había participado en su custodia. Las páginas siguientes hablaban de reuniones secretas, noches enteras revisando correspondencia, horas de oración antes de tomar cada decisión. Nunca destruían una carta, jamás alteraban su contenido. Simplemente decidían si debía entregarse de inmediato o esperar. Miguel frunció el ceño. Esperar. Aquella palabra aparecía una y otra vez. Algunas noticias solo producen desesperación cuando llegan demasiado pronto. Hay personas que primero necesitan recuperar la fe para soportar ciertas verdades. No somos dueños del tiempo, pero sí responsables del momento en que entregamos esperanza o dolor. Miguel sintió un profundo conflicto interior. Aquellas ideas chocaban con todo lo que siempre había creído. ¿Quién podía decidir cuándo otra persona debía conocer la verdad? Era una responsabilidad inmensa, quizá demasiado grande para cualquier ser humano. De pronto, una hoja suelta cayó del cuaderno. Era una lista. Contenía decenas de nombres. Al lado de algunos aparecía una pequeña cruz. Junto a otros, la palabra entregada. Pero la mayoría tenía una anotación diferente: esperar. Miguel comenzó a leer los nombres lentamente. Muchos coincidían con las cartas encontradas, otros jamás habían aparecido. Entonces encontró uno que los dejó completamente inmóviles: Tomás Beltrán, y junto a él, una única palabra escrita con tinta mucho más oscura que el resto: demasiado tarde. El muchacho cerró lentamente los ojos. Comprendió el inmenso peso que aquel hombre había cargado durante toda su vida. No hablaba como alguien orgulloso de sus decisiones. Escribía como una persona que jamás dejó de preguntarse si había hecho lo correcto. Cuando estaban a punto de guardar nuevamente los cuadernos, el sacerdote descubrió un sobre escondido entre las últimas páginas. A diferencia de todas las cartas anteriores, este llevaba un destinatario perfectamente claro. No estaba dirigido a una familia, ni a un vecino, ni a un sacerdote. Solo decía: al obispo que gobierne esta diócesis cuando llegue el tiempo de abrir las cartas. El sello permanecía intacto. Durante casi 200 años, nadie se había atrevido a romperlo. Miguel comprendió que estaban sosteniendo el mensaje más importante de toda aquella historia, y probablemente la explicación definitiva de por qué 200 cartas habían permanecido ocultas durante generaciones.
El sobre permanecía inmóvil sobre la mesa de la sacristía. Miguel no podía apartar la vista de él. Había visto decenas de cartas antiguas durante las últimas semanas, pero ninguna producía la misma sensación. Aquel mensaje no estaba dirigido a una persona concreta del siglo XIX. Estaba dirigido al futuro. Al obispo que gobierne esta diócesis cuando llegue el tiempo de abrir las cartas. El sacerdote pasó lentamente la mano sobre el sello de cera. Seguía intacto. Nadie había intentado abrirlo. Durante casi 200 años había esperado exactamente el momento para el que fue escrito. «No nos corresponde leerlo», dijo finalmente. Miguel levantó la mirada. «Pero nosotros lo encontramos». «Sí». Entonces, el anciano negó con suavidad. «Encontrarlo no significa que podamos hacer cualquier cosa con él». Aquellas palabras hicieron comprender al muchacho que existía una diferencia entre descubrir un secreto y tener autoridad para revelarlo. Al día siguiente solicitaron una reunión con el obispo de la diócesis. No explicaron todos los detalles por teléfono. Solo dijeron que habían encontrado documentos históricos de enorme importancia para la Iglesia. 2 días después, emprendieron el viaje. Miguel nunca había estado en la residencia episcopal. Todo le parecía inmenso. Los largos pasillos, las antiguas pinturas, el silencio respetuoso que envolvía el edificio. Mientras esperaban ser recibidos, el muchacho llevaba el sobre protegido dentro de una carpeta de cuero. Sentía el peso de aquellos casi 2 siglos de espera. El obispo era un hombre sereno. Escuchó toda la historia sin interrumpir una sola vez. Observó las fotografías del compartimento oculto, el medallón con las iniciales M.A., los diarios, el mapa, las listas de nombres. Cuando terminó el relato, permaneció varios minutos en oración. Después tomó lentamente el sobre. Lo observó con enorme respeto. «Quizá esta carta ha esperado exactamente este encuentro». Nadie respondió. El sacerdote simplemente asintió. Con mucho cuidado, el obispo rompió el antiguo sello. El sonido del papel al abrirse pareció llenar toda la habitación. Dentro solo había una hoja, una única hoja. Comenzó a leer en voz alta. «Excelencia, si estas palabras han llegado a sus manos, significa que Dios ha permitido que el tiempo haga su trabajo. No escondimos estas cartas para ocultar la verdad. Las escondimos para impedir que el odio hablara antes que la misericordia». Miguel sintió un escalofrío. Aquella primera frase cambiaba completamente la perspectiva de toda la historia. El obispo continuó leyendo. «Habrá quienes me llamen cobarde. Otros dirán que usurpé un derecho que solo pertenecía a Dios. Aceptaré ambos juicios, porque yo mismo me los he repetido durante muchos años». El sacerdote bajó lentamente la cabeza. Parecía comprender el inmenso sufrimiento del autor. Las siguientes líneas resultaban todavía más sorprendentes. Las cartas no fueron escondidas todas el mismo día. Algunas permanecieron conmigo durante semanas, otras durante meses, y unas pocas durante toda mi vida. Miguel sintió un nudo en el estómago. Eso explicaba por qué las fechas eran tan diferentes. El responsable había continuado guardando correspondencia durante años. Pero aún faltaba la explicación principal. ¿Por qué? El obispo siguió leyendo. «Después de la epidemia comprendimos que el pueblo había perdido algo más importante que la salud. Había perdido la confianza. Los vecinos comenzaron a acusarse unos a otros. Familias enteras dejaron de hablarse. Bastaba una sola carta mal interpretada para provocar una nueva tragedia». Miguel recordó inmediatamente la advertencia enviada a Tomás Beltrán. Quizá aquella no había sido la única. Entonces apareció el nombre de María Álvarez. María fue quien primero comprendió que algunas cartas debían esperar, no porque contuvieran mentiras, sino porque quienes iban a recibirlas ya no podían escucharlas con el corazón limpio. El muchacho sintió que todas las piezas comenzaban a unirse. María no intentaba ocultar la verdad, intentaba evitar que el dolor se convirtiera en odio. El obispo hizo una breve pausa antes de continuar.
La parte final de la carta estaba escrita con una caligrafía mucho más insegura, como si el autor hubiese envejecido mientras la redactaba. Si alguna vez considera que estas cartas deben ser entregadas, le suplico una sola cosa. No permita que se conviertan en motivo de condena. Cada una fue escrita por personas heridas, y las personas heridas no siempre encuentran las palabras correctas. Miguel sintió los ojos humedecerse. No esperaba una petición semejante. El autor no defendía sus decisiones, solo pedía misericordia para quienes habían escrito aquellas cartas. El obispo terminó de leer la última línea. Entonces llegó la frase que ninguno de los presentes olvidaría jamás. No juzgue únicamente lo que hice. Pregúntese primero qué habría hecho usted si hubiera tenido que elegir entre decir toda la verdad o salvar la paz de un pueblo entero. El silencio llenó la habitación. Nadie respondió, porque ninguno tenía una respuesta sencilla. Después de unos minutos, el obispo cerró cuidadosamente la carta. Se acercó a la ventana, observó durante largo rato la catedral. Finalmente habló. No podemos guardar esto en secreto para siempre. Miguel sintió que el corazón se aceleraba. ¿Entonces publicaremos todas las cartas? El obispo negó lentamente. No. Primero debemos descubrir quién escribió este diario. No podemos comprender completamente sus decisiones mientras ignoremos su identidad. Era cierto. Aún no sabían el nombre del hombre que había cargado con aquel inmenso peso. Solo conocían a María Álvarez, pero el autor seguía siendo un desconocido. Cuando abandonaban la residencia episcopal, el secretario del obispo corrió hacia ellos con un viejo expediente en las manos. Excelencia, acaba de llegar del archivo histórico. Creo que esto puede interesarle. El obispo abrió la carpeta. En la portada aparecía un nombre que ninguno había visto hasta entonces. Padre Gabriel de la Cruz. Debajo, una nota escrita hacía más de un siglo decía únicamente: solicitó que su expediente permaneciera sellado durante 150 años. Miguel sintió que un nuevo capítulo acababa de abrirse, porque, por primera vez, tenían un nombre, y quizá también estaban a punto de conocer al hombre que había decidido cargar con el silencio para que todo un pueblo pudiera volver a aprender a perdonar. El expediente permanecía sobre la mesa del despacho episcopal. Nadie lo tocó durante varios segundos. En la portada, escrita con una caligrafía impecable, podía leerse Padre Gabriel de la Cruz, y debajo una nota oficial. Por voluntad expresa del interesado, este expediente permanecerá sellado durante 150 años. Miguel sintió un escalofrío. No era una carta privada, no era un diario oculto, era un documento conservado por la propia diócesis. El obispo rompió cuidadosamente el antiguo sello de lacre. Las hojas desprendían el inconfundible aroma del papel envejecido. Dentro aparecían certificados de ordenación, destinos pastorales, cartas de recomendación y varias anotaciones escritas por distintos obispos. Todo parecía normal, hasta llegar a la última página. Allí había una única observación. Solicitó asumir toda responsabilidad sin revelar los nombres de quienes colaboraron con él. Miguel levantó la vista. ¿Colaboraron? El sacerdote que lo acompañaba también pareció sorprendido. Hasta ese momento solo conocían a María Álvarez, pero aquella frase indicaba que existían más personas involucradas. No había actuado solo. Había formado parte de una pequeña comunidad de conciencia. El expediente continuaba con una carta escrita por el propio Padre Gabriel. No era una confesión, era una petición. Ruego que, cuando este expediente pueda abrirse, nadie utilice mi nombre para dividir nuevamente al pueblo. El obispo continuó leyendo en silencio. Si me consideran culpable, acepto ese juicio. Si creen que obré correctamente, tampoco deseo reconocimiento. Solo pido que recuerden que toda decisión fue tomada después de muchas noches de oración. Miguel sintió un profundo respeto por aquel hombre. No buscaba defender su reputación, ni dejar un legado heroico. Solo deseaba que el pueblo no volviera a enfrentarse por hechos ocurridos 2 siglos atrás.
Las siguientes páginas describían los últimos años del sacerdote. Había envejecido rápidamente. Los médicos de la época hablaban de un corazón debilitado, pero todos coincidían en una observación. Nunca perdió la paz cuando celebraba la Eucaristía. Aquella frase llamó especialmente la atención del obispo, porque contrastaba con otra anotación escrita apenas unas líneas después. Fuera del altar parecía cargar un peso imposible de describir. Miguel imaginó al padre Gabriel caminando solo por la iglesia cada noche, rezando delante del sagrario, preguntándose una y otra vez si había tomado la decisión correcta. Entonces apareció un documento inesperado. Era el testimonio de un joven seminarista que había convivido con él durante sus últimos meses de vida. Una noche me atreví a preguntarle por qué lloraba mientras rezaba. El muchacho respiró hondo antes de continuar leyendo. El padre Gabriel respondió: porque algunas personas creen que el mayor sufrimiento consiste en cargar una cruz, pero existe otro mucho más difícil: guardar silencio cuando sabes que nadie comprenderá tus motivos. Miguel permaneció inmóvil. Aquellas palabras parecían resumir toda la historia. No hablaban de orgullo, hablaban de soledad. El expediente incluía también una pequeña bolsa de lino. Dentro había un rosario muy gastado. Las cuentas estaban desgastadas por el uso. En el crucifijo aparecían grabadas dos iniciales: M.A. Miguel sintió que el corazón daba un vuelco. Era de María. El obispo asintió lentamente. Junto al rosario encontraron una nota diminuta. Ella rezó conmigo hasta el último día. No decía nada más, pero bastaba para comprender que María Álvarez nunca abandonó al sacerdote. Ambos habían compartido el mismo secreto. Ambos habían aceptado el mismo silencio. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta: ¿por qué desapareció María de todos los registros? El expediente ofrecía finalmente una respuesta parcial. Años antes de morir, María pidió expresamente que su nombre no apareciera en ninguna crónica parroquial relacionada con las cartas. No deseo que mis sobrinos carguen con un juicio que pertenece únicamente a Dios. Miguel comprendió entonces que el olvido había sido voluntario. No había sido borrada por castigo. Ella misma había elegido desaparecer. Prefería que la historia olvidara su nombre antes que convertirla en motivo de división. El obispo cerró lentamente el expediente. Había lágrimas en sus ojos. Pocas veces he leído un acto de humildad semejante. El sacerdote permaneció en silencio, Miguel también, porque comprendían que aquellas personas no habían buscado gloria, ni reconocimiento, ni siquiera comprensión. Solo habían intentado proteger a un pueblo herido, aunque eso significara ser recordados como culpables. Cuando pensaban que el expediente había terminado, una hoja doblada cayó al suelo. Era un dibujo realizado a mano. Representaba el interior de la iglesia. Detrás del altar mayor aparecía marcado un pequeño símbolo, una lámpara encendida, y debajo una breve anotación: cuando las cartas sean encontradas, buscad donde nunca se apagó la luz. Miguel sintió que el misterio estaba lejos de concluir. Habían descubierto la identidad del custodio, habían comprendido parte de sus motivos, pero aún ignoraban cuál era el acontecimiento que había obligado a tomar una decisión tan extrema. Y el padre Gabriel acababa de dejarles una nueva pista. Una última luz seguía esperándolos dentro de la antigua iglesia. Allí, donde durante generaciones una llama había permanecido encendida delante del Santísimo. Parecía esconderse la verdad que faltaba para comprender por completo la historia de las 200 cartas olvidadas. Al regresar al pueblo, Miguel no pudo evitar mirar la torre de la antigua iglesia desde la distancia. Habían pasado apenas unos días desde el descubrimiento del compartimento secreto, y sin embargo sentía que habían recorrido siglos enteros de historia. Cada respuesta daba origen a nuevas preguntas. Ahora sabían quién había protegido las cartas. Sabían que María Álvarez existió realmente. Sabían que el padre Gabriel había cargado voluntariamente con la culpa de unas decisiones que casi nadie comprendería. Pero todavía ignoraban el acontecimiento que había cambiado el destino del pueblo. Y la última pista señalaba un lugar muy concreto. Buscad donde nunca se apagó la luz. Aquella misma tarde,
El sacerdote condujo a Miguel hasta el presbiterio. Frente al altar mayor, seguía ardiendo la lámpara del Santísimo. Era una llama pequeña, serena y constante. El anciano permaneció unos instantes contemplándola. Cuando llegué a esta parroquia, hace más de 40 años, esta lámpara ya estaba aquí. Miguel observó el soporte de hierro forjado. Parecía mucho más antiguo que el resto del mobiliario litúrgico. El metal estaba desgastado. En la base podían distinguirse pequeñas inscripciones casi borradas por el tiempo. Tomó una linterna y las iluminó cuidadosamente. Entre los dibujos apareció nuevamente el mismo símbolo que habían visto en el medallón, una cruz. Y debajo, M.A. Miguel sintió un escalofrío. María había estado allí. El sacerdote pidió permiso al obispado para desmontar cuidadosamente el antiguo soporte. 2 restauradores especializados llegaron días después. Trabajaron durante horas con una paciencia admirable. No podían dañar una pieza que llevaba casi 2 siglos formando parte de la iglesia. Cuando finalmente separaron la base del pedestal, todos quedaron en silencio. En el interior existía un pequeño compartimento, mucho más pequeño que el oculto en el muro. Dentro solo había un objeto, un cilindro de plata perfectamente sellado. El obispo, que había decidido acudir personalmente, lo sostuvo entre sus manos. Nadie lo abrirá sin antes rezar. Los presentes guardaron unos minutos de absoluto silencio. Después rompieron cuidadosamente el sello. Dentro apareció un pergamino enrollado. No era una carta, era un acta. En la parte superior figuraba una fecha. 21st of August of 1853. Y debajo, 5 signatures. La del padre Gabriel, la de María Álvarez, y 3 names more that never had appeared in the investigation. El documento comenzaba con una declaración solemne. Nosotros, conscientes del peso que asumimos delante de Dios, dejamos constancia de que ninguna de las decisiones tomadas ha buscado proteger nuestro honor. Miguel respiró profundamente. Las siguientes líneas resultaban aún más sorprendentes. Las cartas comenzaron a acumularse después de los disturbios del invierno de 1852. Era la primera vez que aparecía aquella expresión, los disturbios. Hasta entonces el diario solo había hablado de epidemias y acusaciones, pero nunca había mencionado violencia. El obispo continuó leyendo. Bastó un rumor para enfrentar a familias enteras. Las calles dejaron de ser lugares de encuentro. Los vecinos comenzaron a desconfiar unos de otros. Incluso dentro de la iglesia aparecieron divisiones que jamás imaginamos presenciar. Miguel sintió un nudo en la garganta. Aquello ya no era solo una historia sobre cartas perdidas. Era la historia de un pueblo roto. El documento explicaba que muchas cartas contenían acusaciones escritas en momentos de desesperación. Algunas culpaban a determinados vecinos de propagar la enfermedad. Otras denunciaban supuestas traiciones. Varias exigían venganza. Y no pocas estaban escritas bajo el dolor reciente de haber perdido a un hijo o a un esposo. Comprendimos que entregar ciertos mensajes en aquel momento habría alimentado un fuego que ya consumía demasiados hogares. El muchacho permaneció inmóvil. Ahora entendía por qué el padre Gabriel hablaba constantemente del tiempo. No todas las cartas contenían despedidas, algunas podían convertirse en armas. Sin embargo, el acta añadía algo que nadie esperaba. No todas fueron retenidas, la inmensa mayoría sí llegó a sus destinatarios. Solo fueron apartadas aquellas cuya lectura inmediata podía provocar nuevas muertes. Miguel levantó la vista sorprendido. 200 cartas parecían muchísimas, pero ¿y si durante aquellos años habían circulado miles? Eso cambiaba completamente la dimensión del caso. No se trataba de un sacerdote que había ocultado toda la correspondencia. Había tomado decisiones excepcionales en circunstancias excepcionales, aunque siguieran siendo decisiones dolorosas. El obispo pasó lentamente la página. Entonces apareció un párrafo escrito por María Álvarez. Era la única parte del documento firmada exclusivamente por ella. Si alguna vez alguien juzga nuestras acciones,
Le ruego que primero visite las tumbas de los niños que enterramos aquel invierno. Después decida si habría actuado de otra manera. Nadie fue capaz de contener las lágrimas. No era una defensa, era el recuerdo de un sufrimiento imposible de imaginar para quienes vivían casi 2 siglos después. Cuando terminaron de leer el pergamino, el sacerdote permaneció largo rato mirando la lámpara. La pequeña llama seguía ardiendo exactamente igual que antes, como si todo aquello hubiera ocurrido apenas unas horas atrás. Entonces dijo en voz baja: «Ahora entiendo por qué nunca permitieron que esta luz se apagara». Miguel lo miró. ¿Por qué? Porque mientras esta lámpara permaneciera encendida, alguien recordaría que incluso en medio de la oscuridad más profunda siempre existe esperanza. Antes de guardar nuevamente el pergamino, el obispo descubrió una última anotación escrita en el reverso. Era muy breve. «Si has llegado hasta aquí, todavía no conoces la verdad completa. Busca la campana que nunca volvió a sonar». Miguel sintió un nuevo estremecimiento. Pensaban que cada hallazgo los acercaba al final, pero el padre Gabriel parecía haber construido un camino donde cada respuesta conducía inevitablemente a otra. Y ahora, una antigua campana silenciosa los esperaba para revelar el acontecimiento que había cambiado para siempre la historia del pueblo. A la mañana siguiente, Miguel fue el primero en llegar a la iglesia. Las palabras escritas al reverso del pergamino no dejaban de resonar en su mente. Busca la campana que nunca volvió a sonar. Durante toda su vida había escuchado las campanas anunciar las misas, las fiestas patronales, los bautizos y también los funerales, pero jamás había oído hablar de una campana desaparecida. Cuando el sacerdote llegó, el muchacho ya lo esperaba junto al campanario. ¿Existió realmente una campana que dejó de sonar? El anciano permaneció pensativo. «Ahora que lo mencionas, recuerdo algo. Cuando era seminarista, un viejo sacristán me contó que antiguamente esta iglesia tenía 4 campanas. Hoy solo quedan 3. Miguel levantó la vista hacia la torre. Nunca había contado las campanas. Siempre habían estado allí, formando parte del paisaje. Jamás imaginó que una faltaba. Subieron lentamente la estrecha escalera de piedra. Cada peldaño parecía crujir bajo el peso de los siglos. Al llegar al campanario, observaron las 3 enormes campanas suspendidas sobre las vigas de madera. Todas conservaban antiguas inscripciones, nombres de santos, fechas de fundición, invocaciones en latín. Pero el cuarto espacio permanecía vacío. Solo quedaban los soportes oxidados donde alguna vez había colgado otra campana. Miguel pasó la mano sobre la madera. Había marcas profundas, como si el metal hubiera permanecido allí durante muchísimo tiempo. ¿Qué ocurrió con ella? El sacerdote negó lentamente con la cabeza. Nadie lo sabe. Al menos, nadie lo recordaba. Aquella misma tarde consultaron nuevamente los archivos diocesanos. Después de varias horas, apareció un inventario fechado en 1856. Allí figuraban claramente 4 campanas. La cuarta llevaba un nombre: Campana de la Esperanza. Miguel sonrió levemente. Era un nombre hermoso. Pero la anotación siguiente borró aquella sonrisa. Silenciada por decisión del párroco. No decía retirada, no decía rota, solo silenciada. Era una expresión extraña. Las campanas no guardaban silencio por decisión propia. Alguien había ordenado que dejara de sonar. El obispo solicitó acceso a los documentos de la restauración realizada décadas después. Uno de los informes incluía una observación curiosa. La cuarta campana permanece almacenada por voluntad expresa del padre Gabriel. Miguel abrió los ojos con sorpresa. No había desaparecido. Seguía existiendo. Solo estaba escondida. Guiados por un antiguo plano, descendieron al sótano situado bajo la torre. Era un lugar húmedo y oscuro donde se acumulaban vigas antiguas, bancos deteriorados y herramientas que ya nadie utilizaba. Tras mover varias tablas, encontraron una enorme estructura cubierta por lonas. El sacerdote retiró lentamente la tela. Allí estaba, la campana. Era más pequeña que las otras 3,
pero su bronce conservaba una belleza extraordinaria. En la parte superior aparecía grabada una frase bíblica: «Bienaventurados los que trabajan por la paz». Miguel acarició suavemente el metal. No presentaba ninguna grieta, no estaba dañada, podría haber sonado perfectamente. Entonces, ¿por qué fue silenciada? Mientras limpiaban el polvo acumulado durante tantos años, descubrieron una pequeña caja fijada al interior del yugo de madera. Dentro había un pergamino cuidadosamente doblado. No era largo, solo contenía unas pocas líneas escritas por el padre Gabriel. El día en que esta campana vuelva a sonar, que nadie lo haga para celebrar una victoria. Que su voz convoque únicamente a la reconciliación. Miguel sintió un profundo estremecimiento. El sacerdote continuó leyendo. Después de los disturbios comprendimos que cada toque de campana aumentaba el miedo. Las familias interpretaban cualquier sonido como el anuncio de una nueva desgracia. Por eso decidimos guardar silencio, hasta que el pueblo aprendiera nuevamente a escucharse unos a otros. El muchacho bajó lentamente la cabeza. Nunca habría imaginado que incluso una campana pudiera convertirse en motivo de temor. El documento terminaba con una fecha, 14 de marzo de 1854, y una última anotación. Si algún día esta campana vuelve a sonar, significará que el miedo ya no gobierna este pueblo. Nadie habló durante varios minutos. Solo contemplaban aquel viejo bronce que había permanecido oculto durante casi 2 siglos. El obispo respiró profundamente. Quizá ese día ha llegado. Miguel levantó la vista. ¿La volveremos a colocar? El obispo sonrió. Todavía no. Antes debemos terminar de comprender toda la historia. No podemos convertir este descubrimiento en un símbolo, sin conocer completamente el sacrificio que lo hizo posible. Mientras preparaban la campana para trasladarla al taller de restauración, Miguel descubrió una inscripción casi invisible en la base. Parecía haber sido grabada después de fundir el bronce. No pertenecía al diseño original. Solo decía: «Perdóname, Tomás». El muchacho sintió que el corazón se detenía por un instante. Era la primera vez que el padre Gabriel parecía dirigirse directamente a Tomás Beltrán. Aquellas 2 palabras revelaban algo mucho más profundo que cualquier documento anterior. No hablaban de una decisión pastoral, hablaban de un remordimiento que jamás desapareció. Miguel comprendió entonces que la historia de Tomás todavía no había sido contada por completo. Y estaba convencido de que, cuando finalmente descubrieran toda la verdad sobre aquel hombre, entenderían por qué el padre Gabriel llevó aquella culpa consigo hasta el último día de su vida. Aquella inscripción grabada en la base de la campana no dejaba lugar a dudas. «Perdóname, Tomás». Miguel la leyó una y otra vez. No era una oración escrita para el público. Estaba escondida en la parte inferior del bronce, en un lugar donde nadie podía verla mientras la campana permanecía colgada. Era un mensaje íntimo, una confesión silenciosa. El padre Gabriel nunca quiso que nadie la encontrara, y sin embargo, allí estaba, esperando casi 2 siglos. El obispo decidió regresar inmediatamente al archivo diocesano. Si el sacerdote había pedido perdón a Tomás, debía existir alguna explicación que todavía no habían descubierto. Horas después, encontraron un pequeño paquete de documentos que había permanecido clasificado junto al expediente personal del padre Gabriel. No estaba sellado, simplemente había pasado desapercibido durante generaciones. Entre los papeles apareció un cuaderno perteneciente al antiguo juez de paz del pueblo. No era un diario, era un registro de declaraciones. En la primera página podía leerse: «Investigación sobre los sucesos del invierno de 1852». Miguel sintió que por fin estaban llegando al origen de toda la historia. Las primeras declaraciones hablaban del miedo, no del odio, no de la violencia, del miedo. La epidemia había avanzado rápidamente. Cada semana morían varias personas. Las familias evitaban salir de sus casas. Los comercios permanecían cerrados. Las campanas doblaban con tanta frecuencia que muchos comenzaron a asociar su sonido con la muerte.
Fue entonces cuando aparecieron los rumores. Alguien afirmó que la enfermedad había sido provocada. Otro aseguró que ciertos vecinos escondían alimentos mientras los demás pasaban hambre. En pocos días el pueblo dejó de buscar soluciones. Comenzó a buscar culpables. Tomás Beltrán era un joven carretero. Transportaba mercancías entre distintos pueblos. Aquello lo convertía en una de las pocas personas que entraban y salían constantemente de la localidad. Muy pronto, alguien empezó a señalarlo. «Ha traído la enfermedad. Él la propagó. Por su culpa están muriendo nuestros hijos». Ninguna acusación tenía pruebas. Pero el miedo rara vez necesita pruebas para extenderse. Miguel sintió un nudo en el estómago. Podía imaginar perfectamente cómo un rumor repetido muchas veces terminaba pareciendo verdad. El cuaderno incluía una declaración firmada por el propio padre Gabriel. Solicité que cesaran las acusaciones hasta reunir pruebas. Mi petición fue ignorada. La multitud ya había decidido a quién culpar. El sacerdote bajó lentamente la cabeza. Era exactamente lo que el diario había insinuado. La verdad había llegado demasiado tarde. Entonces apareció un testimonio firmado por María Álvarez. Era la primera vez que podían leer sus propias palabras fuera de las cartas. Visité personalmente a las familias enfermas. Descubrí que muchas jamás tuvieron contacto con Tomás. Comprendí entonces que las acusaciones eran falsas. Miguel respiró profundamente. Tomás era inocente. No quedaba ninguna duda. Pero, ¿por qué nunca pudieron demostrarlo? Las siguientes páginas ofrecían una respuesta devastadora. Cuando María reunió suficientes testimonios para defender a Tomás, él ya había abandonado el pueblo. Nadie sabía hacia dónde. Precisamente por eso había escrito aquella carta de advertencia, la misma que nunca llegó a sus manos. Miguel recordó aquellas pocas líneas. No regreses al pueblo. Si Tomás hubiera recibido ese mensaje, quizá jamás habría vuelto, quizá habría sobrevivido. El juez de paz añadió una anotación meses después. Se informa que un hombre identificado como Tomás Beltrán fue hallado sin vida cerca del antiguo Puente del Valle. Miguel sintió que el corazón se encogía. El documento no especificaba la causa de la muerte, solo añadía una frase. Nunca pudo confirmarse su identidad con absoluta certeza. El muchacho permaneció en silencio. El padre Gabriel jamás supo con seguridad qué había ocurrido. Vivió toda su vida creyendo que quizá Tomás había muerto por culpa de una carta que nunca fue entregada. El obispo cerró lentamente el cuaderno. «Ahora entiendo la inscripción de la campana». El sacerdote asintió. Nunca dejó de pedirle perdón, no porque hubiera querido hacerle daño, sino porque sentía que no había conseguido protegerlo. Sin embargo, el archivo todavía guardaba una última sorpresa. Entre los documentos apareció una pequeña bolsa de tela. Dentro había un reloj de bolsillo completamente detenido. En la tapa interior estaban grabadas las iniciales TB. Junto al reloj había una nota escrita por el padre Gabriel. Lo encontré entre las pocas pertenencias que me entregaron. Lo conservaré hasta que Dios me permita devolvérselo a su familia. Miguel sintió un profundo respeto. El sacerdote nunca dejó de buscar una forma de reparar lo ocurrido, aunque jamás lo consiguiera. Mientras observaban el viejo reloj, el obispo notó algo extraño. Las agujas estaban detenidas exactamente a las 3:17. Intentó mover la rueda de ajuste. No funcionó. Entonces el restaurador abrió cuidadosamente la tapa posterior. Dentro apareció un diminuto papel doblado. Todos contuvieron la respiración. No era un mecanismo, era otro mensaje, escrito con una letra diferente a la del padre Gabriel. Solo decía: «No busquen mi tumba. Busquen el lugar donde aprendí a perdonar». Miguel sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. Aquellas palabras no podían pertenecer al sacerdote, ni a María. Solo había una posibilidad, después de casi 2 siglos. Acababan de encontrar el primer mensaje escrito por el propio Tomás Beltrán, y aquello significaba que la historia que todos creían conocer todavía estaba incompleta. Miguel permanecía inmóvil,
sosteniendo el diminuto papel que había aparecido oculto dentro del reloj de bolsillo. Las palabras eran breves, pero bastaban para cambiar nuevamente el rumbo de toda la investigación. No busquen mi tumba, busquen el lugar donde aprendí a perdonar. El sacerdote tomó lentamente el papel. La letra era firme, muy distinta a la del padre Gabriel, también diferente a la elegante caligrafía de María Álvarez. El obispo observó unos segundos el mensaje antes de hablar. Si esto realmente fue escrito por Tomás, entonces sobrevivió el tiempo suficiente para escribirlo. Miguel levantó la vista sorprendido. Era cierto. Hasta ese momento todos habían dado por hecho que Tomás había muerto poco después de abandonar el pueblo. Pero aquel pequeño mensaje demostraba algo distinto. Había vivido, y al menos durante un tiempo había encontrado la serenidad necesaria para hablar de perdón. No de venganza, no de odio, de perdón. Los tres regresaron inmediatamente al expediente del antiguo juez de paz. Releyeron con atención la anotación sobre el hombre encontrado cerca del puente. Entonces descubrieron un detalle que antes había pasado desapercibido. El informe decía: nunca pudo confirmarse su identidad con absoluta certeza. Miguel sintió un vuelco en el corazón. Eso significaba que nadie sabía realmente si aquel cuerpo pertenecía a Tomás. Durante casi 2 siglos, todo el pueblo había construido una historia basada en una suposición. El obispo ordenó ampliar la búsqueda, esta vez no solo en los archivos parroquiales, también en los monasterios y hospitales de la región. Si Tomás había sobrevivido, quizá dejó algún registro con otro nombre. Pasaron varios días sin encontrar absolutamente nada, hasta que una llamada procedente de un pequeño monasterio cambió por completo la investigación. Un anciano archivista aseguró haber encontrado una referencia muy antigua. No mencionaba a Tomás Beltrán, hablaba de un hombre llamado simplemente Tomás, el peregrino. El monasterio se encontraba a casi 2 jornadas de camino del pueblo. Era un lugar apartado, construido entre montañas. Sus muros de piedra transmitían una paz difícil de describir. El prior los recibió personalmente. Cuando escuchó la historia de las cartas, permaneció largo rato en silencio. Finalmente sonrió con serenidad. Creo que llevan muchos años buscando al mismo hombre que nosotros recordamos. Miguel sintió cómo el corazón comenzaba a acelerarse. El prior los condujo hasta la antigua biblioteca. Entre cientos de manuscritos sacó un cuaderno muy pequeño. En la portada solo aparecía una inscripción: Memoria de los peregrinos acogidos. Buscó lentamente entre las páginas, hasta detenerse en un registro fechado en 1855. Allí podía leerse: llegó un hombre profundamente herido. No hablaba de sí mismo, solo pedía rezar por quienes lo habían acusado injustamente. Miguel tragó saliva. El prior continuó leyendo. Cuando le preguntamos su nombre, respondió únicamente: me llamo Tomás, y deseo aprender a perdonar antes de morir. Nadie dijo una palabra. Las siguientes anotaciones describían varios meses de convivencia en el monasterio. Tomás ayudaba en la huerta, atendía a los enfermos, reparaba carros y herramientas. Nunca hablaba del pasado, pero todas las noches permanecía durante horas en la capilla. Un joven novicio dejó escrita una observación que emocionó profundamente a Miguel. Jamás vi a un hombre llorar tanto y salir siempre de la oración con el rostro más tranquilo. Entonces apareció la anotación que todos esperaban. Antes de partir, dejó una carta para el sacerdote de su pueblo. Nos pidió que solo fuera entregada cuando creyéramos que el odio hubiera desaparecido. Miguel sintió que la respiración se detenía. ¿Una carta? ¿Otra más? El prior asintió lentamente. Nunca encontramos el momento adecuado para enviarla. El monasterio sufrió un incendio pocos años después. Muchos documentos desaparecieron, pero esa carta logró salvarse. Caminó hasta un viejo armario de nogal. Abrió un pequeño compartimento. Extrajo un sobre cuidadosamente protegido entre varias telas. El sello seguía intacto. En la parte exterior podía leerse:
para el padre Gabriel. Miguel comprendió inmediatamente que el sacerdote jamás había recibido aquella carta. La historia volvía a repetirse, otra carta perdida, otro mensaje que había esperado casi 2 siglos. El obispo sostuvo el sobre con enorme delicadeza, miró al prior. ¿Podemos abrirla? El anciano respondió con una leve inclinación de cabeza. Creo que esperó exactamente este día. El sello de cera cedió lentamente. Dentro había una única hoja. El silencio era absoluto. El obispo comenzó a leer. Padre Gabriel, si esta carta llega algún día a sus manos, le ruego que deje de culparse. Miguel sintió un nudo en la garganta. Tomás sabía. Sabía que el sacerdote había vivido atormentado. El obispo continuó. Comprendí demasiado tarde que el verdadero enemigo nunca fue una carta perdida. Fue el miedo que permitió que todos desconfiáramos unos de otros. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del anciano sacerdote que acompañaba a Miguel. Durante semanas había visto al padre Gabriel como un hombre consumido por el remordimiento. Ahora descubría que la misma persona a la que creyó haber fallado ya lo había perdonado. La carta terminaba con unas líneas que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Dígales a los niños del pueblo que nunca permitan que el miedo decida por ellos, porque cuando el miedo habla, incluso los hombres buenos pueden cometer graves errores. Y recuerde siempre esto, padre. Yo hace mucho tiempo que lo perdoné. Espero que algún día usted también pueda perdonarse. El obispo cerró lentamente la carta. Nadie pudo contener las lágrimas. Después de casi 2 siglos, el perdón que nunca llegó a tiempo para sanar el corazón del padre Gabriel acababa de ser escuchado. Pero todavía quedaba una última decisión. ¿Qué hacer ahora con las 200 cartas? Esa respuesta cambiaría para siempre la historia del pueblo. Durante el viaje de regreso, nadie habló. La carta de Tomás descansaba cuidadosamente dentro de una carpeta de cuero que el obispo sostenía entre sus manos. Aquel pequeño sobre había conseguido algo que parecía imposible. Después de casi 2 siglos, el perdón había llegado. Demasiado tarde para el padre Gabriel, pero no demasiado tarde para quienes ahora conocían toda la historia. Miguel miraba por la ventana del carruaje. Pensaba en un hombre acusado injustamente, en un sacerdote que jamás dejó de sentirse culpable, en María Álvarez, que aceptó desaparecer para proteger la paz del pueblo, y en las 200 cartas que seguían esperando una decisión, porque el verdadero desafío apenas comenzaba. Al llegar a la diócesis, el obispo convocó una reunión extraordinaria. Participaron historiadores, canonistas, archivistas y varios sacerdotes. Sobre una larga mesa colocaron cuidadosamente las cartas, los diarios, el expediente del padre Gabriel y la última carta escrita por Tomás. Miguel permanecía sentado al fondo del salón. Era el más joven de todos, sin embargo comprendía que estaba presenciando un momento histórico. El obispo rompió el silencio. No hemos sido elegidos para juzgar a quienes vivieron hace 2 siglos. Hemos sido llamados a decidir cómo debemos actuar nosotros. Aquellas palabras marcaron el inicio de un largo debate. Algunos opinaban que todas las cartas debían entregarse inmediatamente a los descendientes de sus destinatarios. Era una cuestión de justicia histórica. Otros pensaban exactamente lo contrario. Después de tantos años, abrir viejas heridas podía provocar un sufrimiento innecesario. Una anciana historiadora tomó la palabra. No olvidemos que muchas fueron escritas en medio del miedo. No representan necesariamente la verdad. Solo muestran el dolor de quienes las redactaron. Miguel recordó entonces la petición del padre Gabriel. No permitan que estas cartas se conviertan en motivo de condena. El debate continuó durante horas. Finalmente el obispo pidió unos minutos de silencio. Se acercó lentamente a la ventana. Observó la catedral. Después volvió hacia todos. Creo que el propio Tomás ya nos dio la respuesta. Todos levantaron la vista. El obispo abrió nuevamente su carta. Leyó solo una frase. El verdadero enemigo nunca fue una carta perdida. Fue el miedo. Después cerró cuidadosamente el sobre.
Si publicamos estas cartas para señalar culpables, habremos aprendido muy poco de esta historia. La decisión comenzó a tomar forma. Las cartas serían conservadas, serían restauradas, catalogadas, protegidas. Aquellas que contuvieran únicamente mensajes familiares podrían ser entregadas a sus descendientes, si éstos así lo deseaban. Pero todas las que incluyeran acusaciones nacidas del miedo o del dolor permanecerían en el archivo histórico, no para esconder la verdad, sino para evitar que el sufrimiento de personas ya fallecidas volviera a convertirse en motivo de división. Miguel comprendió que aquella decisión respetaba el espíritu con el que el padre Gabriel y María habían actuado. No pretendían borrar la historia, querían impedir que el odio sobreviviera más tiempo que el amor. Sin embargo, el obispo añadió una condición inesperada. Antes de archivar definitivamente estas cartas, el pueblo debe conocer la historia, no todos los detalles, no todos los nombres, pero sí la lección que dejaron quienes las protegieron. Nadie se opuso, porque comprendían que el verdadero legado no eran los documentos, era la transformación interior que provocaban. Durante los meses siguientes comenzó un enorme trabajo de restauración. Especialistas limpiaron cuidadosamente cada hoja, fotografiaron los sobres, registraron las fechas, identificaron los distintos tipos de papel y tinta. Miguel ayudaba siempre que podía. Con guantes blancos sostenía aquellas cartas como si fueran pequeños tesoros. Ya no sentía curiosidad por descubrir nuevos secretos, ahora sentía gratitud. Cada carta representaba una vida, una esperanza, una oración, una despedida, y ninguna merecía volver al olvido. Mientras revisaban uno de los últimos sobres todavía sellados, apareció algo completamente inesperado. No estaba dirigido a ninguna familia, ni a ningún sacerdote, solo decía, «Para el niño que encuentre estas cartas». Miguel sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Miró al sacerdote, después al obispo. Los tres permanecieron inmóviles. ¿Cómo era posible? Aquella carta parecía escrita para él. El sobre no tenía fecha, tampoco remitente, solo aquella misteriosa inscripción. El obispo sonrió con serenidad. «Creo que esta sí debes abrirla tú». Las manos de Miguel temblaban mientras rompía lentamente el antiguo sello. Dentro encontró una hoja cuidadosamente doblada. La primera línea hizo que el tiempo pareciera detenerse. Si eres un niño cuando leas estas palabras, significa que Dios ha seguido confiando en los pequeños para custodiar las grandes verdades. Miguel sintió que los ojos se llenaban de lágrimas, porque por primera vez desde que comenzó aquella historia, tuvo la impresión de que alguien, 2 siglos atrás, había pensado exactamente en él. Y comprendió que el mensaje más importante de todos todavía estaba por ser revelado. Miguel sostenía el sobre con las manos temblorosas. Nunca había sentido algo parecido. Después de tantas cartas dirigidas a madres, hijos, sacerdotes y obispos, aquella parecía haber esperado únicamente por él. El silencio era absoluto. El obispo y el anciano sacerdote permanecían a su lado sin pronunciar palabra. Era evidente que aquel momento pertenecía únicamente al muchacho. Miguel respiró profundamente y continuó leyendo. Si eres un niño cuando leas estas palabras, significa que Dios ha seguido confiando en los pequeños para custodiar las grandes verdades. Quizá te preguntes quién soy. La verdad es que eso ya no importa. Miguel levantó lentamente la mirada. No había firma, ni nombre, solo aquella voz serena que parecía atravesar el tiempo. Continuó leyendo. Las personas suelen recordar los nombres de quienes vencen batallas, pero Dios suele recordar los corazones de quienes evitan que las batallas comiencen. El sacerdote cerró los ojos. Aquella frase resumía perfectamente la vida del padre Gabriel y de María Álvarez. La carta continuaba. Si has encontrado las cartas, seguramente ya conoces parte de nuestra historia. Habrás oído hablar del miedo, del silencio, de los errores, y quizá también del perdón. Miguel sintió que cada palabra parecía escrita para responder exactamente a las preguntas
que él mismo se había hecho durante aquellos meses. Entonces apareció una confesión inesperada. No quiero que conviertas al padre Gabriel en un héroe. Tampoco permitas que María sea recordada como una santa sin defectos. Ambos tuvieron miedo. Ambos lloraron muchas noches. Ambos dudaron innumerables veces. El muchacho permaneció inmóvil. Aquellas palabras resultaban profundamente humanas. Hasta entonces había imaginado a los dos custodios como personas extraordinarias. Ahora comprendía que habían sido personas comunes, que intentaron hacer lo correcto en circunstancias imposibles. El obispo pidió permiso con una mirada para acercarse un poco más. Miguel siguió leyendo. Quizá algún día también tú debas tomar una decisión difícil. Cuando llegue ese momento, recuerda esto. No existe decisión perfecta cuando todas las opciones hacen sufrir a alguien. El muchacho sintió un nudo en la garganta. Era una enseñanza que iba mucho más allá de aquella historia. Era una lección para toda la vida. La carta cambiaba entonces de tono. Parecía dirigida no solo a Miguel, también a cualquier persona que la leyera en el futuro. Cuando escuches a dos personas acusarse mutuamente, escucha primero el dolor de ambas. Cuando veas a un pueblo dividido, busca primero quién sembró el miedo. Y cuando todos exijan un culpable, pregúntate si no sería mejor buscar primero un camino hacia la reconciliación. El anciano sacerdote dejó escapar lentamente el aire. «Ojalá hubiéramos aprendido antes esta lección», susurró. Miguel continuó. «Muchos creerán que esta historia trata sobre cartas perdidas. Se equivocarán. Otros pensarán que habla de un sacerdote que ocultó documentos. También se equivocarán». El muchacho sintió que el corazón se aceleraba. Entonces llegó la frase más importante de toda la carta. Esta historia trata de algo mucho más sencillo. Habla de lo fácil que resulta perder la confianza y de lo difícil que es volver a construirla. Nadie pudo contener las lágrimas, porque, después de tantos documentos, mapas, diarios y confesiones, aquella era la verdad que unía todas las piezas. Miguel pasó lentamente a la última parte de la carta. Si alguna vez alguien te pregunta cuál fue el verdadero tesoro encontrado en aquella iglesia, no respondas que fueron 200 cartas. Di que fue el perdón que esperó 2 siglos para ser escuchado. El muchacho dejó caer lentamente las manos. No podía seguir leyendo durante unos segundos. Las lágrimas corrían por su rostro. El obispo tomó la carta con delicadeza. Solo quedaban 2 líneas. Las leyó en voz alta. Ahora guarda nuevamente estas palabras. Porque la memoria solo tiene valor cuando nos ayuda a amar más y a juzgar menos. Debajo aparecía, por primera vez, una firma. No era la del padre Gabriel, no era la de María, solo una sencilla inscripción. Un custodio del silencio. Aquella noche ninguno de los 3 pudo dormir. No por el misterio, ese ya casi había sido resuelto, sino porque comprendían que la responsabilidad apenas comenzaba. El pueblo debía conocer la historia, pero encontrar la forma adecuada de contarla sería tan importante como los propios documentos. ¿Cómo explicar 2 siglos de silencio sin despertar nuevas divisiones? ¿Cómo hablar del pasado sin reabrir heridas? Mientras Miguel contemplaba la vieja iglesia iluminada por la luna, recordó la campana que todavía permanecía en silencio. Entonces comprendió que quizá había llegado el momento de que volviera a sonar, pero no para anunciar una fiesta, ni un funeral, sino para invitar a todo un pueblo a reconciliarse con su propia historia. Y esa decisión marcaría el comienzo del último capítulo de las 200 cartas olvidadas. Durante semanas, el pueblo vivió pendiente de los rumores. Todos sabían que algo importante estaba ocurriendo en la antigua iglesia. Veían entrar restauradores, historiadores y especialistas. El obispo viajaba con frecuencia. Miguel pasaba horas ayudando a clasificar documentos, pero nadie conocía toda la verdad. Y quizá era mejor así, porque había llegado el momento de contar la historia, sin convertirla en motivo de división. El obispo convocó una celebración especial para el domingo siguiente. No anunció un descubrimiento arqueológico, no habló de un tesoro,
Solo invitó a todos los vecinos con unas palabras sencillas. Nos reuniremos para agradecer a Dios por quienes, incluso en los momentos más difíciles, eligieron la reconciliación antes que el odio. Aquella invitación despertó la curiosidad de todo el pueblo. La iglesia se llenó mucho antes de comenzar la celebración. Había ancianos que apenas podían caminar, niños sentados junto a sus abuelos, familias enteras que nunca imaginaban formar parte de un acontecimiento semejante. Miguel observaba discretamente desde uno de los bancos laterales. Recordó el primer día en que encontró el compartimento oculto. Jamás habría imaginado que todo terminaría allí. Después del Evangelio, el obispo subió lentamente al ambón. No llevaba un largo discurso escrito, solo sostenía una hoja. Era la carta de Tomás. Respiró profundamente y comenzó diciendo algo que sorprendió a todos. Hoy no hemos venido a recordar un error. Hemos venido a recordar un acto de misericordia. El templo quedó completamente en silencio. El obispo relató la historia sin mencionar nombres que pudieran herir a ninguna familia. Habló de una epidemia, del miedo, de los rumores, de un pueblo dividido. Después, habló de un sacerdote y de una mujer que intentaron proteger la paz cuando todo parecía perdido. No los presentó como héroes. Tampoco ocultó que se equivocaron. Simplemente explicó que ambos actuaron cargando una responsabilidad que ninguno de nosotros desearía asumir. Miguel comprendió que aquella era exactamente la intención del padre Gabriel, que nadie fuera condenado, pero tampoco idealizado. Luego el obispo leyó unas líneas de la carta escrita por Tomás. El verdadero enemigo nunca fue una carta perdida, fue el miedo. Muchos bajaron la cabeza, porque comprendieron que aquellas palabras no solo hablaban del pasado, también describían muchas situaciones del presente. ¿Cuántas amistades se rompían por rumores? ¿Cuántas familias dejaban de hablarse por malentendidos? ¿Cuántas veces el miedo seguía tomando decisiones en lugar del amor? Entonces el obispo invitó a Miguel a acercarse. El muchacho caminó lentamente hasta el presbiterio. Sentía las piernas temblar. El obispo colocó una mano sobre su hombro. Fue un niño quien encontró las cartas, y quizá eso tampoco sea una casualidad. Jesús dijo que, para entrar en el reino de los cielos, debemos volver a ser como los niños. Tal vez porque un corazón limpio puede descubrir aquello que los adultos dejamos de ver. Miguel sintió un profundo rubor. Nunca buscó reconocimiento, solo había seguido su curiosidad. Pero comprendió que Dios también puede servirse de los gestos más sencillos. Al terminar la celebración, todos salieron al atrio. Frente a la iglesia esperaba la antigua campana de la esperanza, completamente restaurada. Su bronce brillaba bajo la luz del sol. Las palabras grabadas en su superficie seguían intactas. Bienaventurados los que trabajan por la paz. El obispo pidió unos instantes de silencio. Después tomó la cuerda. Miró a Miguel. «Ven. Quiero que este toque no lo haga un obispo. Quiero que lo haga quien encontró el camino hacia esta historia». Miguel sintió un nudo en la garganta. Sujetó la cuerda junto al obispo. Ambos tiraron lentamente. La campana comenzó a moverse. Durante un instante pareció resistirse, como si también hubiera esperado casi 2 siglos. Entonces, sonó. Su voz grave recorrió lentamente todo el valle. No era un sonido de tristeza, tampoco de victoria. Era un sonido sereno, profundo, lleno de esperanza. Muchos ancianos comenzaron a llorar. Algunos se abrazaron en silencio. Otros simplemente cerraron los ojos mientras escuchaban aquella campana que no había vuelto a sonar desde hacía casi 200 años. Cuando el eco desapareció entre las montañas, ocurrió algo inesperado. Una mujer muy anciana se acercó lentamente al sacerdote. Llevaba en las manos una pequeña caja de madera. Mi abuelo me pidió que entregara esto únicamente el día en que volviera a sonar esa campana. Miguel abrió los ojos con sorpresa. El sacerdote recibió la caja con enorme delicadeza. Dentro solo había un sobre. En el exterior podía leerse una frase escrita con tinta casi borrada. La última carta.
El muchacho sintió que el corazón volvía a acelerarse. Creían haber llegado al final, pero el pasado aún guardaba un último mensaje, y quizá el más importante de todos. El silencio volvió a apoderarse del atrio de la iglesia. La anciana sostenía la pequeña caja de madera con una delicadeza casi reverencial, como si durante toda su vida hubiera esperado exactamente ese instante. El sacerdote la recibió con ambas manos. ¿Quién le pidió que la guardara? La mujer sonrió con tristeza. Mi abuelo. Nunca me explicó lo que contenía. Solo repetía una frase una y otra vez. Entrégala únicamente cuando vuelva a sonar la campana de la esperanza. Miguel sintió un escalofrío. Aquello significaba que alguien había conservado aquel secreto durante generaciones, sin abrirlo, sin intentar descubrir su contenido, solo esperando. Entraron nuevamente en la iglesia. Esta vez solo estaban presentes el obispo, el sacerdote, Miguel y la anciana. La caja era sencilla, no tenía adornos, solo una pequeña cruz tallada en la tapa. El obispo hizo una breve oración. Después levantó lentamente la cubierta. Dentro descansaba un único sobre, más pequeño que los demás. El papel estaba amarillento, pero el sello seguía intacto. En el exterior aparecía una inscripción escrita con extraordinaria claridad. La última carta. Nada más. Sin destinatario, sin remitente, sin fecha. Miguel respiró profundamente. Durante un instante recordó el primer sobre encontrado en el muro, el que decía, para quien tenga el valor de abrirla cuando llegue el tiempo de Dios. Parecía que toda la historia terminaba exactamente donde había comenzado. El obispo rompió cuidadosamente el antiguo sello. Dentro había varias hojas perfectamente dobladas. La letra era conocida. Era la del padre Gabriel. Comenzó a leer lentamente. Si estas palabras han llegado hasta ustedes, significa que el pueblo ha sobrevivido al paso del tiempo. Y también al odio. Miguel sintió que los ojos se llenaban de lágrimas. El sacerdote continuó escuchando en absoluto silencio. No escribo esta carta para explicar mis decisiones. Eso ya pertenece al juicio de Dios. La escribo para pedir un último favor. Todos permanecieron inmóviles. El padre Gabriel nunca había pedido nada para sí mismo. Siempre había pensado en los demás. El obispo continuó. No levanten monumentos en mi nombre. No coloquen placas recordando mi historia. No conviertan mi vida en motivo de admiración. Miguel comprendió inmediatamente por qué aquel sacerdote había pedido mantener sellado su expediente. Hasta el final deseó permanecer oculto. Pero la siguiente frase emocionó profundamente a todos. Si desean recordar algo, recuerden únicamente que Dios puede escribir una historia hermosa incluso con las decisiones imperfectas de personas imperfectas. El anciano sacerdote dejó escapar lentamente el aire. Aquella era quizá la mejor definición de toda la historia. Las páginas siguientes hablaban de María Álvarez. Muchos creerán que yo fui el custodio de las cartas. Se equivocarán. La verdadera guardiana fue María. Miguel sonrió entre lágrimas. Por primera vez, el padre Gabriel hablaba de ella con total libertad. Mientras yo dudaba, ella rezaba. Mientras yo temía equivocarme, ella recordaba que ninguna decisión debía nacer del orgullo. Si algún día pronuncian su nombre, háganlo con gratitud. La anciana que había entregado la caja comenzó a llorar. Nunca había oído hablar de María, y sin embargo, sentía que aquella mujer había acompañado silenciosamente a generaciones enteras. Entonces apareció el último recuerdo dedicado a Tomás. Nunca supe si volvió a sonreír, nunca supe si logró formar una familia, nunca supe si recibió el perdón que tanto merecía. Solo recé cada día para que Dios completara lo que mi pobreza humana no había sabido reparar. Miguel recordó inmediatamente la carta encontrada en el monasterio. El padre Gabriel murió sin saber que Tomás ya lo había perdonado, y esa certeza hizo aún más conmovedora toda su vida. El obispo pasó a la última hoja. Allí el tono cambiaba por completo. Ya no parecía dirigirse a una persona concreta.
parecía hablar con todos los que vivirían muchos años después. Quizá cuando lean esta carta existan nuevas formas de comunicarse. Quizá las personas puedan enviarse palabras en un instante, pero recuerden siempre esto. Miguel sintió que aquellas líneas parecían escritas para el mundo moderno. La velocidad nunca sustituirá al amor. Responder rápido no significa comprender mejor, y hablar mucho jamás será más importante que escuchar con el corazón. El templo permanecía completamente en silencio. Aquellas palabras parecían atravesar los siglos para llegar exactamente a nuestro tiempo. Solo quedaba un párrafo, el último. El obispo leyó lentamente: si alguna vez el miedo vuelve a dividir a este pueblo, no escondan cartas, no guarden silencio como nosotros, hablen, escúchense, recen juntos, porque la reconciliación siempre será más fuerte que cualquier rumor cuando Cristo permanece en el centro. Nadie pudo contener las lágrimas. Aquella frase cerraba definitivamente toda la historia. El padre Gabriel no pretendía que futuras generaciones repitieran sus decisiones. Deseaba que aprendieran una lección mejor. Cuando el obispo dobló nuevamente la carta, Miguel levantó la vista hacia la lámpara del Santísimo. La pequeña llama seguía ardiendo, exactamente igual que el primer día. Entonces comprendió algo que nunca olvidaría. Las 200 cartas nunca fueron el verdadero milagro. El verdadero milagro había sido que durante casi 2 siglos, Dios preparó el momento adecuado para que un pueblo entero aprendiera que el perdón puede sobrevivir incluso al paso del tiempo. Pero aún quedaba una última tarea, la más importante de todas: decidir cómo conservar aquella historia para que las generaciones futuras no recordaran solamente unas cartas antiguas, sino la esperanza que habían dejado como herencia. Los meses pasaron con una rapidez inesperada. Las 200 cartas fueron restauradas una por una. Cada hoja fue limpiada con paciencia. Cada sobre recibió un registro detallado. Cada documento encontró un lugar seguro donde el paso del tiempo ya no podría destruirlo. Sin embargo, Miguel comprendía que todo aquel trabajo solo protegía el papel. No garantizaba que las personas comprendieran el verdadero mensaje, y eso era lo que más preocupaba al obispo. Una tarde, reunió nuevamente a todos los que habían participado en la investigación: historiadores, sacerdotes, restauradores, vecinos del pueblo, incluso la anciana que había conservado la última carta. Sobre la mesa no había documentos, solo una sencilla cruz de madera. El obispo habló con serenidad. Si dentro de 100 años alguien visita este lugar y solo recuerda que aquí aparecieron 200 cartas, habremos fracasado. Todos permanecieron en silencio. Era verdad. La historia nunca había tratado únicamente de documentos antiguos. Había tratado del corazón humano. Después de unos minutos, tomó una decisión. No construirían un museo dedicado al padre Gabriel. Tampoco levantarían una estatua de María Álvarez. Ni colocarían grandes monumentos conmemorativos. En lugar de eso, transformarían una antigua sala parroquial en un pequeño espacio de oración y memoria. En una de sus paredes solo aparecería una frase: sin nombres, sin fechas, sin explicaciones. La reconciliación siempre exige más valentía que el resentimiento. Miguel sonrió. Aquellas palabras resumían perfectamente todo lo aprendido. La campana de la esperanza volvió a ocupar su lugar en la torre, pero el obispo estableció una tradición muy especial. Solo sonaría una vez al año. Nunca para anunciar fiestas, nunca para funerales. Su voz estaría reservada para una única celebración: el Día de la Reconciliación. Una jornada en la que los vecinos serían invitados a buscar a aquellas personas con quienes llevaban años distanciados. No era una obligación, era una invitación. A pedir perdón, a ofrecer perdón, a comenzar de nuevo. La primera celebración fue profundamente conmovedora. Antes de la misa, el obispo dirigió unas palabras muy breves. Hoy no recordamos un descubrimiento, recordamos una decisión, la decisión de no permitir que el miedo tenga la última palabra. Después comenzó la celebración. No hubo largos discursos, no hubo homenajes, solo oración,
silencio y el deseo sincero de reconciliarse. Al terminar la Eucaristía, la campana de la esperanza volvió a sonar. Esta vez nadie lloró por tristeza. Las lágrimas que aparecían en muchos rostros nacían de algo distinto. Eran lágrimas de alivio. Miguel observaba todo desde el atrio. Mientras los vecinos salían de la iglesia, ocurrió algo que jamás olvidaría. Dos hombres ancianos permanecían frente a frente. Llevaban más de 30 años sin dirigirse la palabra debido a una antigua disputa por unas tierras heredadas. Todo el pueblo conocía aquella historia. Uno dio un pequeño paso hacia adelante, el otro hizo lo mismo. Ninguno pronunció un discurso, simplemente se abrazaron. Miguel comprendió que quizá aquel abrazo valía más que cualquier documento descubierto durante la investigación, porque demostraba que la historia seguía dando fruto. No solo hablaba del pasado, transformaba el presente. Aquella misma tarde, Miguel regresó solo a la iglesia. Entró en silencio. Se arrodilló delante del Santísimo. La lámpara continuaba ardiendo con la misma serenidad de siempre. Pensó en el Padre Gabriel, en María, en Tomás, en todas aquellas personas cuyos nombres apenas aparecerían en los libros de historia. Y comprendió algo que jamás había entendido cuando comenzó aquella aventura. Dios no siempre cambia el mundo mediante acontecimientos extraordinarios. Muchas veces lo hace gracias a personas sencillas que permanecen fieles incluso cuando nadie conoce sus sacrificios. Cuando se disponía a salir, observó nuevamente el lugar donde había encontrado el compartimento oculto. La piedra ya había sido restaurada. Nadie podía imaginar que allí habían permanecido escondidas 200 cartas durante casi 2 siglos. Miguel sonrió. No sintió tristeza al ver el escondite vacío. Al contrario, comprendió que los secretos solo tienen sentido mientras ayudan a proteger la vida. Después, deben transformarse en sabiduría, porque esa era la verdadera misión de la memoria, no conservar el pasado, sino iluminar el futuro. Mientras apagaba las luces de la iglesia, el anciano sacerdote se acercó lentamente. Sonrió al ver al muchacho contemplando el viejo muro. ¿Sabes cuál fue el mayor milagro de toda esta historia? Miguel respondió casi sin pensar. Encontrar las cartas. El sacerdote negó con una sonrisa. No. El mayor milagro fue que, después de 2 siglos, el perdón llegó antes que el juicio. Miguel guardó aquellas palabras en su corazón, porque intuía que algún día volvería a necesitarlas. Y todavía quedaba un último capítulo, no para resolver un misterio, sino para descubrir por qué Dios permitió que toda aquella historia esperara exactamente 200 años antes de ser conocida. Pasó un año, después otro, y luego otro más. La vida del pequeño pueblo volvió poco a poco a su ritmo habitual. Las campanas siguieron marcando las horas, los niños continuaron jugando en la plaza. Las familias acudían a la misa dominical como lo habían hecho durante generaciones. A simple vista, todo parecía igual. Pero quienes habían conocido la historia de las 200 cartas sabían que en realidad nada volvía a ser exactamente lo mismo. Porque algunas historias no cambian los lugares, cambian los corazones. Miguel también había cambiado. Ya no era el muchacho curioso que recorría los pasillos de la iglesia buscando antiguos objetos olvidados. Había aprendido que el mayor tesoro nunca estuvo escondido detrás de un muro. Estuvo siempre escondido en la capacidad humana de perdonar. Con el paso de los años decidió continuar sirviendo a la iglesia, no porque quisiera convertirse en el protagonista de aquella historia, sino porque había comprendido algo que jamás olvidaría. Las personas que verdaderamente dejan huella casi siempre lo hacen en silencio, como el Padre Gabriel, como María Álvarez, como Tomás Beltrán. Las cartas fueron cuidadosamente conservadas en el archivo histórico de la diócesis. No quedaron encerradas para ser olvidadas otra vez. Tampoco fueron expuestas como una simple curiosidad histórica. Cada investigador que solicitaba consultarlas recibía primero una copia de la última carta del Padre Gabriel. El obispo había establecido aquella norma personalmente, porque deseaba que nadie leyera aquellos documentos buscando culpables.
Quería que todos los leyeran buscando comprensión. Y con el paso de los años, aquella sencilla decisión dio frutos inesperados. Muchos historiadores comenzaron sus investigaciones creyendo que estudiarían un antiguo conflicto. Terminaban escribiendo sobre el perdón, sobre la misericordia, sobre la fragilidad del corazón humano y sobre la sorprendente capacidad de Dios para transformar incluso los errores en caminos de gracia. La pequeña sala de oración inaugurada junto a la parroquia empezó a recibir visitantes de muchos lugares. No llegaban atraídos por un milagro extraordinario, ni por una reliquia famosa. Entraban en silencio. Leían la única frase escrita en la pared. La reconciliación siempre exige más valentía que el resentimiento. Después permanecían algunos minutos rezando. Muchos salían con lágrimas en los ojos, no porque hubieran descubierto una historia antigua, sino porque recordaban a alguien a quien todavía no habían perdonado. Un día, muchos años después, un periodista preguntó al ya anciano Miguel cuál había sido el descubrimiento más importante de toda aquella investigación. Esperaba escuchar una respuesta sobre documentos históricos, sobre arqueología, sobre las cartas. Miguel sonrió, la misma sonrisa tranquila que tantas veces había visto en el rostro del viejo sacerdote, y respondió: lo más importante no fue encontrar las cartas, fue descubrir que Dios nunca dejó de escribir la historia de quienes creíamos olvidados. El periodista insistió: entonces, ¿cuál era el verdadero tesoro? Miguel miró unos segundos la torre de la iglesia. La campana de la esperanza acababa de sonar una vez más, solo una vez, como cada año. Entonces respondió: el verdadero tesoro fue comprender que ninguna persona queda olvidada cuando su historia permanece en las manos de Dios. Aquellas palabras comenzaron a difundirse mucho más allá del pueblo, no porque fueran extraordinarias, sino porque eran profundamente verdaderas. Con el paso del tiempo, muchas personas acudían buscando conocer el lugar donde habían aparecido las famosas 200 cartas. Algunos preguntaban dónde estaba el compartimento secreto, otros querían ver el medallón, la lámpara, la campana, los diarios. Miguel siempre los recibía con la misma paciencia, y antes de enseñarles cualquier objeto les hacía una sola pregunta: ¿hay alguien a quien todavía no has perdonado? Muchos bajaban la mirada, porque comprendían inmediatamente que aquella historia hablaba también de ellos. Años después de la muerte de Miguel, alguien encontró entre sus pertenencias un pequeño cuaderno. No contenía grandes revelaciones, ni secretos desconocidos, solo una breve reflexión escrita con su propia letra. Durante mucho tiempo creí que Dios me permitió encontrar aquellas cartas para descubrir un misterio. Hoy comprendo que fue exactamente al revés. Me permitió descubrir el misterio para aprender que el perdón siempre llega antes al corazón de Dios que al nuestro. Debajo aparecía una última frase, muy sencilla. Quizá todos llevamos dentro alguna carta que todavía no nos atrevemos a entregar, una petición de perdón, un gracias, un te quiero o una reconciliación que seguimos aplazando. No esperemos 2 siglos. El mejor momento para amar siempre será hoy. Y así terminó la historia de las 200 cartas olvidadas. Una historia que comenzó con un muro oculto, continuó entre viejos sobres cubiertos de polvo, y terminó recordándonos algo que el Evangelio ha repetido desde hace siglos, que la verdad nunca debe separarse de la misericordia, que la justicia pierde su sentido cuando olvida el amor, y que Cristo nunca nos pide recordar el pasado para condenar a las personas. Nos invita a recordarlo para aprender a amar mejor, porque, al final, el mayor milagro no fue que aquellas cartas sobrevivieran casi 200 años. El verdadero milagro fue que el perdón sobreviviera con ellas.